Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera, análisis técnico al alcance de todos. Hoy vamos a hacer un primer vídeo dedicado a la media de Hulk. Lo primero que vamos a hacer es introducir este indicador en el gráfico que tenemos, que en este caso es el futuro del SP500 en gráfico de 3 minutos. Para ello, lo que hacemos simplemente es buscar en los indicadores y lo añadimos, ¿vale? El parámetro que vamos a usar en este caso es un parámetro de 9. Bien, el parámetro es importante, entonces para situaciones de mucha volatilidad, un parámetro ideal es el valor 9, periodo 9. Para entornos de menos volatilidad, pues nos iríamos a 14 o a 21, ¿vale? Como estamos haciendo este primer vídeo, lo vamos a hacer en un entorno de mucha volatilidad, ¿vale? Entonces vamos a ponerle un valor de 9. En este caso se pinta en línea azul sobre el gráfico, y también vamos a ver que tiene esta volatilidad y lo vamos a poner también con el ATR para ejemplificar esta volatilidad, ¿vale? Entonces lo que vemos aquí es que tiene gráfico de 5 minutos, que es el gráfico que estamos utilizando, tiene pues aproximadamente 4 puntos cada 5 minutos, 4 puntos sobre un nivel de 20 aproximadamente. Estaríamos hablando del 0,20% de rango en gráfico de 5 minutos, o sea que es bastante volatilidad. ¿Qué es lo que representa este indicador? Bueno, pues este es un indicador que media, que evidentemente se mueve en función de lo que se está moviendo el precio, y lo que más relevante que lo que vamos a ver, y es que es un indicador que respeta mucho la tendencia del precio. Si os fijáis aquí, la media es bastante reactiva al movimiento del precio. El precio cambia de tendencia, es alcista, cambia de tendencia, es bajista, cambia de tendencia, es un precio alcista, cambia de tendencia, es un precio bajista, otra vez, o sea que es una media muy reactiva a la variación de los precios. Este es un indicador que en realidad se puede utilizar solo, o sea, no hace falta que utilicemos o lo combinemos con otros indicadores, no hace falta que lo utilicemos con el RSI, no hace falta que tengamos el concepto de soporte y resistencia, sino que lo podemos utilizar única y exclusivamente solo. ¿Por qué? Porque es bastante reactivo al movimiento del precio. ¿Qué sería lo ideal como este indicador? Lo ideal de este indicador sería utilizarlo con diferencias de colores, en el sentido de que cuando tuviera una tendencia alcista fuera de color azul y cuando tuviera una tendencia bajista fuera de color rojo. ¿Qué más cosas tenemos que saber? Bueno, tenemos que saber que al adaptarse mucho a los movimientos del precio, nos interesa ver en qué entorno de volatilidad estamos. Entonces, si tenemos mucha volatilidad en ese rango de precios, como puede ser este entorno, pues tendremos que o bien ir agrupando precio o bien ir deshaciendo esa agrupación. Me explico, podemos o bien pasar a un gráfico de 3 minutos, con lo cual somos todavía más reactivos a los cambios. Entonces entramos y salimos de una forma bastante más bastantes más veces al estar un gráfico de 3 comparado con un gráfico de 5, o bien lo que hacemos es única y exclusivamente focalizarnos en aquellos movimientos principales. Entonces lo que hacemos es irnos a un gráfico, pues a lo mejor de 20 minutos, por ejemplo. Entonces en este gráfico de 20 minutos solamente nos fijamos en las tendencias principales. Esta es la tendencia bajista, esta es la tendencia alcista, esta es la tendencia bajista, otra vez alcista y otra vez bajista. Entonces es una decisión que tenemos que tomar nosotros, qué tipo de frecuencia utilizamos. Mi consejo, un poquito empírico en base a las clases y en base a cada intervalo temporal que vamos utilizando, pues lo lógico es utilizar un gráfico
de 20 minutos, cuando digamos estamos en un producto fuera de su horario principal, por ejemplo en este caso en el futuro del SP500, ahora mismo estamos grabando este vídeo cuando queda aproximadamente unos 50 minutos para el cierre de la sesión de acciones en el mercado americano. Entonces en este caso podemos ser más reactivos, o sea, podemos reaccionar a esa volatilidad y utilizar pues un gráfico de 3 minutos para pues coger todos los movimientos que se den dentro de ese rango temporal, ¿vale? Por contra, si nos estamos moviendo antes de la apertura de la sesión, o sea, antes de las 9 de la mañana, aquí estaríamos hablando de las 9 de la mañana, pues entonces 9, 8 de la mañana, dependiendo de cómo cojamos la hora, por ejemplo en el horario europeo o en el horario asiático, ahí seríamos partidarios de utilizar un gráfico de 20 minutos única y exclusivamente focalizado en obtener la parte principal de los movimientos. En cualquier caso, es una decisión que dependerá de la volatilidad que tenga la sesión. La sesión de hoy, por ejemplo, comparado con la sesión de otros días, tiene muy poquita volatilidad. Si nos fijamos, el mínimo lo tiene aquí en 1890 y el máximo lo tiene en 1922 aproximadamente. Entonces, lo que haríamos sería, hasta el inicio de la sesión americana, tomar la media de Hulk en gráfico 20 minutos, entonces no emplearla durante el horario asiático, en este caso utilizaríamos un modelo de soporte y resistencia, así de simple, y pasar a gráfico de 20 minutos una vez que se inicia la sesión europea, para luego cambiar a un modelo o a un gráfico de 3 minutos o 5 minutos una vez que se inicia la sesión americana. Entonces, no se emplea la media de Hulk durante la sesión asiática, en gráfico 20 minutos durante la sesión europea en caso de que no haya mucha volatilidad, y en gráfico de 3-5 minutos durante la sesión americana en el caso de que haya mucha volatilidad. ¿Cómo se hace trading? Bueno, pues se hace trading comprando y vendiendo en función de la pendiente que tome la media. Entonces, si la media tiene una pendiente alcista, estamos comprados; si la media tiene una pendiente bajista, estamos vendidos. ¿Cuál es el segundo parámetro que tenemos que utilizar para ver si la media cambia? Pues dónde está la media respecto al precio de cierre. Si nosotros tenemos la media, en este caso, y un precio de cierre ligeramente por encima de la media, podemos presuponer, o los precios se van quedando por encima de la media, podemos presuponer que hay un cambio de tendencia, una tendencia que viene bajista, pasaríamos a una tendencia alcista. Y justamente lo contrario, si los precios se quedan por debajo de la media, pues el cambio es al revés, es decir, pasaríamos de una tendencia alcista a una tendencia bajista. Entonces, esto es una forma de anticiparnos al propio movimiento de la media. Si los precios se quedan por debajo, pensamos en un cambio a tendencia bajista; si los precios se quedan por encima, pensaríamos en un cambio a tendencia alcista. Si ahora nosotros cambiamos, ya nos pasamos a un gráfico de 3 minutos, como se correspondería con la sesión americana, pues ya vemos que nos adaptamos mucho más a los movimientos que está teniendo. Y teniendo en cuenta que el gráfico, el vídeo lo estamos grabando en un día de muy poca volatilidad comparado con la volatilidad habitual del mercado. Hoy tenemos un rango de 22 puntos, o sea, algo más de un 1%, cuando hasta ahora habíamos tenido rangos diarios de en torno a 40 puntos, más del 2%. Luego le iremos dedicando vídeos a la utilización del ATR en otros productos más volátiles, como puede ser el petróleo o como puede ser el índice DAX, que es bastante más volátil y la media se combina bien. Luego veremos también combinaciones de esta media con otros indicadores, como puede ser el RSI, que también es un indicador que nos gusta. Entonces, aquí ya sí que somos bastante más reactivos a la hora de trabajar, con lo cual, si tenemos, se puede ver muy claramente, tenemos un movimiento en caída, el precio queda por encima, luego podríamos cerrar la posición larga, dependiendo de la pendiente que tenga en la media, abriríamos o no abriríamos la posición
O sea, cerraríamos la posición corta, abriríamos la posición larga y tendríamos que ir ajustando la frecuencia para intentar dominar de la mejor forma posible los movimientos. Vemos que el de 3 a lo mejor se nos queda demasiado, nos da demasiados cambios, y el de 5 nos da bastantes menos. ¿Apoyos para la utilización de esta media? Pues por ejemplo aquí vemos un ejemplo muy clarito. Tenemos una zona de soporte y en este punto hay un giro en la media, con lo cual ese giro en la media pues es bastante más válido que si ese giro en la media se da en un sitio donde no hay ninguna referencia previa. Entonces ahí es una opción clara de compra. Si el giro de la media se da en una zona de resistencia, como se ve muy claramente aquí, en este caso, que estas los máximos de la sesión, la zona de 22, si este giro se produce en la zona de máximos, pues también es una clara ocasión de venta. Entonces, ¿nuestro objetivo cuál es? Pues utilizar esta media, ver dónde se van produciendo los giros, y puede ser una forma de optimizarlo. Es decir, si el giro se produce en la zona de resistencia, yo me pongo corto. Si el giro se pone en una zona de soporte, yo me pongo largo. Si yo además acompaño este movimiento, por ejemplo, con un RSI, también en el mismo orden de magnitud, todo 9. Si yo tengo un giro, vamos a verlo aquí, se ven muy bien los giros. Si yo tengo un giro en la zona bajista, en una zona que es de resistencia y es una zona de sobrecomprado, el nivel 70, ese giro para mí es mucho más válido que no un giro que se produzca aquí abajo, que lo tengo en una zona aproximadamente de 40. Incluso buscaríamos los giros alcistas, en este caso un giro en la zona de 30, ¿vale? Todavía un giro más alcista si el cambio de la media se produce en la zona de 20. Entonces nos apoyaríamos en soporte de resistencia, nos apoyaríamos en la utilización del RSI con giros en zonas de resistencia y con un RSI sobrecomprado, una estrategia de trading muy válida, o giros en zona de soporte con un RSI muy sobrevendidos, la media de Hulk girando hacia arriba. Pues eso nos da una señal de compra muy clara. Entonces vamos a hacer, este es el primer vídeo de la serie dedicado a la utilización de la media de Hulk combinado con otros indicadores y combinado con el espacio temporal dependiendo de la volatilidad. Aquí hemos puesto un ejemplo con el SP500 y este ejemplo lo circunscribimos a una sesión de poca volatilidad. Iremos metiendo más ejemplos en función de la volatilidad que tenga el instrumento, ¿vale? Principalmente nos focalizaremos en instrumentos tipo petróleo, tipo índices, incluso veremos también la utilización con alguna acción. Bueno, pues primer vídeo, esperemos que os haya gustado. Dudas y comentarios, por favor escribidnos para ir metiendo los contenidos que vosotros deseáis en nuestro canal.